Enredados. Quinta temporada. Bienvenidos al tercer episodio de Enredados en Cuarentena. Yo soy Natalia Ibáñez y en esta edición voy a estar hablando sobre China y la Mask Diplomacy. Coronavirus. El análisis político nacional e internacional de Enredados te acompaña hasta en pandemias. No toser sobre la mano, sino hacerlo sobre el pliego del codo. Mira, primero en mi caso fue un reflejo personal. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves. Hoy Argentina no puede pagar nada. Radiofónicos en Vivo tiene un nuevo podcast para que disfrutes desde tu casa. Es una falsa dicotomía. Lo primero que hay que hacer es volver a motorizar el Congreso de manera presencial. Pero nadie puede moverse de su residencia. Sumate y seguinos en nuestras redes sociales. Todos tienen que quedarse en sus casas. Quédate en casa. El brote del coronavirus conmocionó a la población mundial en tan solo 5 meses. Desde principios de marzo, el epicentro del brote se desplazó rápidamente de China al resto del globo. En respuesta, el país liderado por Xi Jinping desplegó una política de ayuda humanitaria hacia el resto del mundo conocida como Mask Diplomacy o diplomacia de los barbijos. Algunos, por ejemplo, consideran que este tipo de asistencia implementada por China durante la pandemia no deja de ser una política más de la diplomacia pacífica que caracteriza al gigante asiático. Sin embargo, muchos otros coinciden con el analista político chino Wu Qiang en que China solo brinda asistencia a aquellos países que reconozcan la eficacia del sistema sanitario chino y el éxito de la erradicación del virus. La distribución de recursos sanitarios, como la donación masiva de máscaras, es la característica principal de la Mask Diplomacy. Patricio Giusto, investigador experto del CEI, el Centro de Estudios Internacionales de la UCA, y director del Observatorio Sino-Argentino, nos explica que, si bien nunca se hizo con tal magnitud, esta no es la primera vez que China ofrece ayuda humanitaria a un país. Por lo tanto, no considera que haya grandes diferencias con otras políticas humanitarias que han caracterizado las relaciones diplomáticas chinas de los últimos años, en especial con sus socios estratégicos. Además del Estado chino, otro de los actores fundamentales de la diplomacia de barbijos son las empresas. El rol de las empresas privadas chinas obviamente que ha sido muy importante. Las principales proveedoras de estos insumos son empresas privadas. Algunas han participado en donaciones, como fue el caso de Alibaba y Huawei, que han donado respiradores, termómetros, cámaras termográficas y otros insumos críticos. Pero también ha habido empresas que han licitado y han participado en compras directas por parte de los gobiernos que lo necesitaban, como es el caso, por ejemplo, de la Argentina, que le ha comprado a varias empresas también, aparte de las donaciones que se recibieron, muchísimos insumos. La ayuda ofrecida por China es percibida por los Estados Unidos como una política exterior agresiva que busca limpiar la imagen del gigante asiático, acusado de ser el responsable de una pandemia que causó casi 350.000 muertes al 26 de mayo del 2020. ¿Podría esta ayuda humanitaria revertir las acusaciones? Para China esta pandemia ha sido un impacto tremendo en su imagen internacional. Las percepciones negativas sobre China han alcanzado récords en algunos países como los Estados Unidos, todo esto en el marco de una gran politización, donde gobernantes como Donald Trump han utilizado a China para expiarse, para tratar de exculparse del fracaso que ha sido su estrategia contra el coronavirus. Lo mismo ha pasado en algunos países de Europa y en el caso de Brasil también en nuestra región ha pasado un poco eso, ¿no? Usando a China como chivo expiatorio. Para China obviamente va a ser muy difícil revertir esto, construir una nueva narrativa o digamos reeditar su narrativa, mostrando que ellos también fueron una víctima de esto y que el virus haya iniciado en Wuhan, en China, ha sido una circunstancia que podría haber sucedido en cualquier otro lugar del mundo. Pero esto va a ser muy difícil, más allá de que ellos obviamente utilicen su maquinaria propagandística, sus medios, están en franca desventaja. Los medios de comunicación occidentales son muchísimo más poderosos y las narrativas anti-China son muchísimo más extendidas, que ya venían de antes, pero esto de la pandemia lo que ha hecho es exacerbarlas y ampliarlas mucho más. Así que va a ser muy difícil para China, es un desafío enorme que tiene el presidente Xi Jinping por delante, elaborar una narrativa que trate de contrarrestar toda esta enorme ola anti-China, basada más que nada en desinformación que en datos concretos.
De todas formas, para China no todo es ayuda humanitaria. Las relaciones de dependencia que se generan por el despliegue de asistencia financiera también forman parte de la estrategia diplomática china. Además de los préstamos ofrecidos por la pandemia, una de las cuestiones que despiertan más incertidumbre tiene que ver con la nueva ruta de la seda y la renegociación de los préstamos a sus socios. Respecto a la iniciativa de la nueva ruta de la seda, que es la nave insignia, digamos, de la política exterior del presidente Xi Jinping, un proyecto descomunal que involucra varios cientos de miles de millones de dólares extendiendo obras de infraestructura y conectividad a lo largo y ancho del mundo. Bueno, evidentemente ante la gran crisis económica que está sufriendo China, hay dudas respecto a si China va a poder llevar a cabo algunos de esos proyectos, sobre todo los más faraónicos, los que ya estaban discutidos de antemano. Y el otro aspecto importante es tener en cuenta es que en algunos países, sobre todo el vecindario de China, algunos países de Asia Central, del sudeste asiático, ya había mucho criticismo respecto a estas obras descomunales de China que provocaban gran endeudamiento a estos países que de esta forma se volvían más dependientes de China. Entonces yo creo que esto ahora se va a exacerbar más, y sobre todo teniendo en cuenta la creciente ola de racismo que ha padecido China. Los chinos han sido humillados, caricaturizados, estigmatizados, y esta ola de xenofobia también viene a complicar un poco todos esos grandes proyectos que tiene China en otros países del mundo. Que China tiene un papel más que predominante en el sistema internacional no es ninguna novedad. La rápida respuesta a la pandemia, la dependencia del mundo de su producción de insumos médicos, así como la necesidad global de su recuperación económica, han demostrado su rol predominante en las relaciones internacionales. Cuando la Unión Soviética envió en 1957 el primer satélite al espacio, el satélite Sputnik, Washington finalmente entendió que el Estado euroasiático no solo era un antagonista ideológico, sino también un rival tecnológico y militar. ¿Podría ser la pandemia el Sputnik de China? Respecto a si los Estados Unidos recién ahora se dan cuenta de que China es una potencia tecnológica y militar, yo creo que se dieron cuenta hace bastante más tiempo. De hecho, previo a lo que ha sido la administración de Donald Trump. Lo que pasa es que Trump cambia el enfoque, define a China como una amenaza y de alguna forma desarrolla una política exterior aislacionista en lo comercial, muy proteccionista, pero muy agresiva en términos diplomáticos para frenar el ascenso de China. Se abandona la visión de engagement, de relacionamiento competitivo, y pasamos a una relación más cercana a lo que sería la enemistad, ¿no?, en relaciones internacionales. Todo lo que está haciendo Donald Trump en materia de políticas comerciales y tecnológicas es justamente para frenar ese ascenso, ese desarrollo impresionante tecnológico y en menor medida militar de China. En ese sentido, los Estados Unidos siguen siendo por lejos la mayor potencia militar y China está a años luz de alcanzar ese poderío. Pero en lo tecnológico, justamente, este es otro momento más donde el mundo se da cuenta de ese gran desarrollo, de esa superioridad de China en ciertos campos, como por ejemplo la inteligencia artificial, que está siendo muy aplicada a combatir los casos, a monitorear los casos, los enfermos, los casos sospechosos en el marco de la pandemia. Me parece que es una prueba más, pero no es un momento de revelación para los Estados Unidos. Es algo que ya estaba bastante claro antes de la pandemia de COVID-19. Si bien es cierto que no es un momento de revelación del poderío chino, la pandemia del coronavirus podría ser la primera gran crisis mundial en décadas sin un liderazgo significativo de los Estados Unidos. De hecho, si bien Estados Unidos puso a disposición del mundo casi 274 millones de dólares en fondos de emergencia humanitarios, fue la ayuda proveniente de Pekín la recibida con entusiasmo y agradecimiento por países como Bolivia, Ecuador, Chile o Argentina. Como señala el analista Lorenzo Agüero en el informe mensual del Observatorio Sino-Argentino, la pandemia dio lugar a un intercambio de cartas entre Alberto Fernández y Xi Jinping que contribuyeron a un fortalecimiento del vínculo bilateral.
Erika Dimov, diplomática argentina que se desempeñó en la Dirección de Asia y Oceanía, que actualmente es parte del gabinete del canciller Solá y parte del programa de especialización de China contemporánea de la UCA, caracterizó las relaciones bilaterales de la siguiente manera. Si bien en líneas generales Argentina y China tienen una relación muy buena y sólida, para poder entender mejor cómo está funcionando este relacionamiento en el actual contexto de pandemia, me parece importante tener en cuenta 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, China y Argentina son países amigos, y la amistad que une a nuestros países es un factor clave. Por eso es esperable que en situaciones de dificultad como la que estamos atravesando se establezcan mecanismos de cooperación que puedan incidir en la relación bilateral, fortaleciéndola. En segundo lugar, es necesario comprender la génesis y configuración de nuestro actual nivel de relacionamiento. En el año 2014, Argentina y China acordaron el modo de cómo se relacionarían de cara al futuro. Y esto fue a través del establecimiento de una asociación estratégica integral. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros 2 países acordaron que el relacionamiento bilateral tendría que ser con una visión de largo plazo. También se pusieron de acuerdo que la base iba a ser la cooperación y la finalidad los beneficios mutuos y las ganancias compartidas. Además, entendieron que el relacionamiento no debía limitarse a algún tema específico, como podría ser comercio, inversiones o cualquier otro, sino que abarcarían todas las áreas de la relación bilateral. Por último y en tercer lugar, también voy a mencionar una cuestión importante porque no siempre necesariamente llegó a estar clara como en este momento. Y es la decisión política que adoptó nuestro presidente Alberto Fernández desde el inicio mismo de la gestión. Y esto es que el direccionamiento que Argentina buscará imprimirle a la relación bilateral con China será el de fortalecimiento y profundización de la Asociación Estratégica Integral. Por esto es que de producirse algún cambio seguramente vaya a ser bajo esta dirección y con este sentido. Erika también nos explicó de qué manera se gestó la relación de colaboración para hacer frente al COVID-19, cuáles son las líneas de trabajo conjunto y el rol de la diplomacia de ambos países. La colaboración entre Argentina y China en materia de COVID-19 tiene como base la visión de nuestro presidente Alberto Fernández y el entendimiento que se logró mediante intercambios con su par chino, Xi Jinping. Una de las principales preocupaciones que hoy tiene Alberto Fernández es preservar la salud de los argentinos y las argentinas en este contexto de pandemia. En este sentido, en la última reunión extraordinaria de líderes del G20, Alberto Fernández dijo claramente que, para poder sortear esta crisis, tenemos que actuar juntos, tenemos que actuar ya mismo y que nadie se salva solo. Fue con esta visión que mantuvo intercambios con varios mandatarios y uno de ellos fue el presidente chino, Xi Jinping. Como consecuencia de este entendimiento entre nuestros presidentes es que Argentina y China vienen trabajando en 3 líneas de trabajo principalmente. En primer lugar, se vienen desarrollando actividades de intercambio de conocimiento y experiencias binacionales entre nuestros expertos. También se han recibido donaciones de insumos médicos, las que ya han sido agradecidas en varias ocasiones por nuestro canciller Felipe Solá. Hay ciertas donaciones que vienen siendo canalizadas a través de la Embajada China en la Argentina, y también existen otras que han surgido de donantes espontáneos y que a veces requieren una coordinación más compleja entre los autores involucrados. En esta labor se encuentra directamente involucrada nuestra Comisión Cascos Blancos. Por último, también con la colaboración del gobierno chino, se vienen coordinando exitosamente 14 vuelos especiales de aerolíneas argentinas con cargamentos de asistencia sanitaria oficial proveniente de China. El primero arribó el pasado 18 de abril y el vuelo número 14 llegó el 25 de mayo a Ezeiza, con la finalidad de poder transportar más insumos para ser distribuidos en el sistema de salud pública. Así como el resto de las actividades, la Cancillería tuvo que adaptarse a las condiciones que la pandemia impuso. Vuelos especiales, cascos blancos, nuevos grupos de trabajo. Así lo explica Erika. Estamos en una situación sin precedentes y también se requieren acciones sin precedentes. Esto generó la necesidad de que se tuviesen que desarrollar algunos procedimientos sui generis e inéditos en la Cancillería, tanto en materia de acciones de facilitación de traslado de insumos médicos a través de vuelos especiales de aerolíneas argentinas, así como para la facilitación de ciertas donaciones chinas. Fue en este contexto y con esta visión que nuestro canciller Felipe Solá, junto con su jefe de gabinete Guillermo Justo Chávez, organizaron la conformación inmediata de 2 grupos de trabajo con expertos de la Cancillería para que se pudiesen realizar esta labor de facilitación y articulación de manera exitosa. Por esto, hoy existe un grupo que se encuentra especialmente dedicado a vuelos especiales, trabaja las 24 horas y los 7 días de la semana y está compuesto por funcionarios y funcionarias con expertise en China, tanto en Buenos Aires como en Shanghái y Beijing, y trabajan en acciones de facilitación logística de los vuelos, a través de interacciones con otras áreas de gobierno,
con aerolíneas argentinas y con autoridades chinas. Cancillería no participa en la compra de los insumos médicos, como tampoco en la distribución una vez que llegan a la Argentina. Por último, también hay otro grupo de trabajo que se encuentra especialmente dedicado a donaciones chinas y está coordinado por la Comisión Cascos Blancos. Esta comisión está realizando también una importante labor junto con otras áreas de la Cancillería, nuestra embajada en China y nuestra red consular en China, que es a su vez inédita y central, y se basa en la coordinación entre donantes y donatarios y en la interacción a la vez con otras áreas de gobierno para la facilitación de aquellas donaciones chinas que representan una mayor complejidad. Como hemos escuchado, la relación entre Alberto Fernández y Xi Jinping parecía inmejorable. Se esperaba la llegada de 53.000 kits de reactivos, 405.000 barbijos médicos, 14.000 trajes de protección, 20 respiradores, 2.500 guantes, 2.000 antiparras, 700 termómetros, 1.000 cubiertas de zapatos y 2 sistemas termográficos. Sin embargo, esta situación estuvo a punto de revertirse el 13 de abril tras el recuento de los insumos médicos que llegaron en 3 aviones desde Asia. Estuvimos en conversación con Iván Ruiz y Delfina Arambillet, periodistas de La Nación, sobre cómo fue percibida por la Casa Rosada la llegada de los insumos sanitarios. Bueno, la llegada de las donaciones de China fue una decepción bastante grande para el gobierno en un momento en que los insumos médicos son productos difíciles de conseguir. La decepción fue justamente porque el embajador de China en la Argentina había prometido una gran cantidad de insumos que finalmente no llegaron. Alberto Fernández le había enviado una carta a su par de ese país, pero no hubo una respuesta favorable, pero finalmente no se cumplió con las donaciones que se esperaban. El dato y el producto más solicitado, el tema de los respiradores artificiales, que son además bastante caros, y que el gobierno chino había prometido 1.500, de los cuales llegaron 20. Si uno le consulta a las fuentes chinas, de la Embajada de China en la Argentina, y si uno habla con gente del gobierno, dicen que solo llegaron 10 respiradores. La verdad es que esto causó y generó, como dije al principio, malestar, pero lejos está de poder causar un problema diplomático importante porque China es un aliado estratégico para la Argentina, entre otras cosas por la venta de soja y otros commodities, pero además porque en medio de la pandemia es uno de los países que más fabrica insumos vinculados al combate contra el coronavirus, como pueden ser, como dije recién, los respiradores, pero también barbijos, también los famosos test para detectar el virus. Argentina no solo recibió donaciones, sino que también recibió compras. Por eso hay que separar estos dos tipos de adquisiciones del Estado argentino, porque se tiende la discusión. Por un lado, el gobierno chino envió donaciones al gobierno argentino. Hubo controversias que el gobierno argentino había pedido muchos más insumos para donar, sobre todo respiradores, que son los insumos más caros. El Estado argentino había pedido alrededor de 1.500 respiradores y terminó recibiendo 20. Entonces se despertó una cierta rispidez entre el gobierno argentino y el régimen chino. Lo más relevante del caso es las compras que realiza la Argentina a China, que vienen en los aviones de aerolíneas argentinas. No están transparentados los montos, ni los expedientes, ni absolutamente ninguna parte del proceso de compra del gobierno a China. No se sabe cuánto el gobierno está pagando los vuelos de aerolíneas argentinas para ir a buscar esos insumos. No se sabe las marcas de esos insumos que la Argentina está comprando al gobierno chino. Es bastante controversial porque en un principio iban a ser 6 vuelos a Shanghái y luego terminaron siendo más. De hecho, el gobierno sigue mandando los aviones de aerolíneas a Shanghái. Así que no se sabe exactamente qué está viniendo de China, ni a qué precio, ni qué empresas. La ayuda desplegada en el mundo fue retratada como un éxito en los informes de los medios estatales chinos. Sin embargo, una de las cuestiones que causó mayor controversia tiene que ver con la calidad de los kits de test, máscaras faciales y otros equipos que China ha estado enviando a Occidente. En respuesta a esta controversia sobre la calidad,
los funcionarios chinos implementaron medidas de aprobación e inspecciones más estrictas para las exportaciones de ayuda médica, en parte para evitar que las empresas privadas oportunistas dañen la imagen del país. Sin embargo, en Casa Rosada reconocieron que los tests de la firma china Lipson, que ya se usaron en las estaciones de Constitución, Retiro y 11, eran defectuosos. Bueno, los test Lipson, que son los test serológicos, son los famosos test rápidos, son los test que detectan anticuerpo digamos que genera como una defensa que genera en el cuerpo cuando estuvo en contacto con el virus. Tienen el resultado muy rápido, por eso se usaron en estaciones y se usan en estaciones de trenes para medir la circulación viral. No son test diagnósticos, o sea, mide cuánto está circulando el virus en la sociedad. Es una información epidemiológica que se usa para tomar decisiones con respecto a cómo combatir la pandemia. Llegaron por una donación, 170.000 test serológicos, una donación de la empresa petroquímica Cuyo, una empresa argentina que los compró en China y los trajo para donárselos al gobierno argentino. Lo que pasó es que la unidad COVID-19 que integra el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que también integra el CONICET hizo un informe sobre estos test y dijo que son defectuosos. ¿Por qué nosotros decimos que este informe dice esto? Básicamente porque uno de los dos anticuerpos que tiene que medir directamente no lo mide, que es el anticuerpo IgM, que es el anticuerpo que justamente la primera defensa que genera el ser humano cuando entra en contacto con el coronavirus 7 días después de ese primer contacto. Y sobre el segundo anticuerpo que tiene que medir, lo mide de manera defectuosa, es decir, lo mide en un 80%, que es un número aceptable, pero sobre ese 80%, la mitad de los casos tienen o se informa con especies de bandas tenues. ¿Qué quiere decir esto? Son como los test son como una especie o parecidos a los test de embarazo en los que hay unas bandas y estas bandas aparecen de manera tenue en la mitad de los casos positivos. El coronavirus podría ser la primera gran crisis mundial en décadas sin un liderazgo significativo de los Estados Unidos. La magnitud de la ayuda humanitaria desplegada por el país liderado por Xi Jinping es inigualable, así como el volumen de las compras de insumos médicos realizadas por países como la Argentina a empresas chinas. ¿Será esta asistencia humanitaria y financiera una política transaccional que solo busca limpiar la imagen de la República Popular China? ¿O es tan solo una de tantas políticas pacíficas que caracterizan a las relaciones diplomáticas del gigante asiático? Soy Natalia Ibáñez y este fue mi análisis sobre China y la Musk Diplomacy. Gracias por escuchar este capítulo de Enredados. Seguinos en nuestras redes sociales para escuchar más podcasts de radiofónicos en vivo y acordate, quédate en casa.